Hola, bienvenidos a esta masterclass en fundraising. Gracias por estar en este espacio. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Paula, buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por venir. Bueno, mientras las personas se van sumando, eh, me gustaría contarles de dónde venimos. Somos Aflus, una plataforma todo en uno que ofrecemos a las organizaciones sin ánimo de lucro para que puedan desarrollar todas sus estrategias de recaudación de fondos, sobre todo enfocado en individuos. Y por eso hoy traemos a un experto en fundraising con más de 20 años de experiencia desarrollando, diseñando y ejecutando estrategias de recaudación de fondos para diferentes organizaciones a nivel internacional, que nos va a dar como una visión global todas estas estrategias que deben desarrollar las organizaciones para lograr construir una comunidad de donantes individuales. Entonces, la idea es que nos cuenten de qué organización vienen, de qué país están atendiendo y también que se sientan súper disponibles para hacer sus preguntas a través del chat para que Diego al finalizar pueda responder como todas las dudas que vayan surgiendo. Entonces, si quieren, esperemos unos minutos y bueno, la idea es que no sean tímidos y participen en el chat y hagan todas sus preguntas, nos cuenten de qué país vienen, a qué organización pertenecen y bueno, sea un poco más dinámica este espacio. No sé, Diego, si mientras van sumándose más personas, haces una presentación tuya de tu experiencia. Vale, sí, bueno, nada, Paula, gracias de nuevo por la invitación. Para los que pues, no me conocen, mi nombre es Diego Rodríguez Liscano, yo soy uno de los co-founders de Aflus. Y bueno, llevo trabajando aproximadamente 20 años en temas de fundraising. Comencé en el año 2001 aquí en Colombia realizando fundraising, cuando de alguna forma el fundraising lo hacíamos con direct mail. O sea, mandábamos cartas para de alguna manera poder hacer recaudación de fondos. Y bueno, digamos que de allá para acá pues se ha acompañado mucho la transformación que hemos tenido en temas de todo lo que ha ocurrido en relación a fundraising. El fundraising hoy en día es un fundraising muy digital, muy multicanal, orientado pues a la recaudación de socios, etcétera, etcétera. Y estamos viendo una nueva transformación en cómo el blockchain en este momento también está dejando de ser multicanal, o sea, de ser muy tradicional en relación a cómo es el marketing digital, para un blockchain que está orientado a nuevas formas de recaudo, como por ejemplo, blockchain, Web3, etcétera, etcétera, metaverso, nuevas formas de recaudación que están apareciendo. Entonces, hoy en día un poco, la intención hoy es hablarles un poco de estrategia de fundraising, cómo se debería, por así decirlo, el fundraising encarar, integrar, etcétera, etcétera. Y bueno, la intención hoy es que puedan, ojalá, tener una sesión donde tengan una visión sobre todo lo que vamos a hacer con fundraising en general. Entonces, Paula, tú me dices cuándo quieres que empecemos. Yo súper disponible. Tú me dices. Sí, ya podemos empezar. Aquí ya empezaron Ok, a saludarnos. Está Natalia María de la Organización para la Educación y Protección Ambiental de Colombia, Javier súper. Pérez de SAR Perú, Marjan Van Mourik de Paz Holandesa y Abelardo Vildoso de la Asociación Laboral para el Desarrollo Lima, Perú. Por Perfecto. favor, no sean tímidos y cuéntenos de dónde vienen y ya estamos listos para empezar, Diego. Vale, entonces vamos a empezar ya. Yo les voy a pedir que durante el camino de la presentación, por favor, hagan preguntas a medida que vayamos avanzando. La idea es que esta sesión pues, sea una sesión que finalice con una sesión de preguntas para que podamos hacerla muy productiva. Y bueno, vamos a demorarnos en total 45 minutos para dejar un tiempo al final para las preguntas. Vale, entonces, bueno, nada, como les decía, venimos de Afro. Nuestra intención es ayudarlos a que tengan esta visión estratégica del fundraising. Como compañía de tecnología, nos dedicamos a ese software para fundraising. Bueno, lo que buscamos hoy es que ustedes tengan los basics de cómo hacer fundraising exitoso en América Latina. Como les decía, pues llevo 20 años trabajando en esto y pues nada, he tenido cargos como ser director global de fundraising de organizaciones internacionales y he trabajado con muchas organizaciones a lo largo de mi carrera. Hoy vamos a hablar de algo que conocemos como fundraising de individuos. Fundraising de individuos es, por así decirlo, la tendencia más importante que encontramos en la región, donde lo que estamos viendo es que las grandes organizaciones, las organizaciones más estructuradas, están creciendo muchísimo, aumentando mucho sus ingresos mediante el fundraising de individuos. Y bueno, ¿cuál es el contexto bajo el cual queremos hablar de esto, hacer esto? Es
El mundo hoy nos necesita más que nunca, ¿cierto? Estamos en una época post-pandémica, en un mundo que económicamente tiene muchas crisis y donde las poblaciones vulnerables o las poblaciones que de alguna manera no están todavía en un estado más estable, pues aún siguen requiriendo de mucha ayuda, mucha intervención, etcétera, etcétera. Y pues nada, nuestra misión es poder llenar esos gaps. Y pues ustedes son de muchas causas, hay todo tipo de causas, y lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo con Afrus es que las causas que tienen más dinero son más robustas, las causas que tienen más recursos tienen más impacto social. Entonces, un poco lo que queremos, la ambición detrás de estos espacios y la ambición detrás de apoyarlos a ustedes es a que sus organizaciones aprendan a conseguir más recursos. Entonces, la primera conclusión aquí es que el dinero sí importa. Toda organización tiene que tener en su agenda el cómo conseguir funding para poder tener un mayor impacto social. Y esto equivale un poco a lo que ocurre cuando uno tiene una empresa. Si una empresa vive de las ventas y no existe equipo de ventas, ¿qué es lo que puede ocurrir con una organización? Pues que muy probablemente la organización no tenga un crecimiento estable o adecuado como debería ser. Entonces, nada, debemos buscar que la organización tenga dinero, y para eso es importante que lo coloquemos en la agenda. Si lo colocamos como algo prioritario, va a ocurrir. Y la razón principal es lo que les decía: si yo tengo una organización con recursos, tengo más impacto social y es más sostenible con el tiempo. Y aquí hay algo importante, y es la necesidad de diversificar el ingreso. Muchas organizaciones en América Latina viven de cooperación internacional, acuerdos con el gobierno, grandes corporativos. Nosotros queremos que las organizaciones le den espacio en la agenda a lo que conocemos como individual giving o donaciones de individuos, porque en esa diversificación es que encontramos la mayor estabilidad de las organizaciones. Entonces, este fenómeno del individual giving es súper importante. Dentro del individual giving, entonces, digamos que se considera una organización saludable aquellas organizaciones que al menos el 50% de su ingreso proviene de donantes individuales, y dentro de ese 50%, idealmente el 80% de los ingresos proviene de donaciones recurrentes o gente que todos los meses hace un aporte orientado a ayudar en esto. Entonces, para que eso ocurra, digamos que nuestras organizaciones tienen que ser donorcéntricas u orientadas a tener una base de datos de supporters. Una organización, por tanto, tiene que entender que no es suficiente con el trabajo social que hace, sino que necesita de alguna manera poder tener una base de datos. Y esa base de datos pues la entendemos como una base de datos de followers o supporters, es como el nombre genérico que le damos a cada persona a esa base de datos. Y normalmente dentro de esa base de datos tenemos tres clasificaciones de los tres tipos de personas que hacen parte de esa base de soportes, que son leads, personas que están en tu base de datos pero que aún no han donado, pero donde tú tienes la posibilidad de comunicarte con ellos, te han dado un permission marketing, te han dado la posibilidad de que les hables. Los segundos son los donantes, que han hecho donaciones esporádicas, es alguien que te donó una vez o te dona de vez en cuando. Y lo último son los socios. Esta es como la clasificación básica de las bases de datos. Y pues tu base de datos debería partir de ese proceso. Dentro de esa clasificación de supporters, leads, donantes, socios, el más importante y donde vamos a hacer un esfuerzo importante de que ocurra es el tema de los socios. Los socios son aquellas personas que mediante un mecanismo electrónico, es decir, tiene que ser mediante una tarjeta de crédito o mediante un débito en cuenta bancaria, sin necesidad de una acción del donante, todos los meses te hacen un aporte. El aporte promedio en América Latina de los socios, dependiendo del tipo de causa, está en promedio en 10 a 12 dólares. O sea, cuando una persona decide apoyar una causa mensualmente, le dan en promedio 12 dólares por mes o 10 dólares por mes, varía un poquito de acuerdo al país. Por ejemplo, México 15, Colombia 10, así por el estilo, ¿vale? ¿Qué es importante de estas donaciones recurrentes que dan los socios? Que son de libre destinación, significa que tú las usas en aquellas cosas que son más prioritarias para tu organización, lo que puede inclusive incluir el tener un apoyo en relación a lo que son los gastos fijos de tu organización. Entonces, esto te permite tener una estabilidad en el ingreso, saber cuánto dinero te va a entrar, te permite planear mejor tu trabajo, y sin duda ninguna los donantes recurrentes pues son la mejor fuente que existe para que tú identifiques posibles donantes corporativos y también identifiques a grandes donantes. Y hay una estadística muy interesante, esto viene de Double Donation, que dice que el 45% de los donantes dan una donación recurrente. Entonces, el tema de conseguir que alguien te done, a que te done mensualmente, pues hay que hacer el esfuerzo para que las donaciones sean mensuales, porque son lo que te van a dar estabilidad realmente. Y las grandes organizaciones tienen esto muy claro, por tanto lo hacen de muchas maneras. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que encontramos? Que grandes organizaciones internacionales han venido a América Latina, a los diversos países de América Latina,
Han creado grandes equipos de fundraising y están consiguiendo crecer muchísimo la base de sus donantes o aportantes. Todas están teniendo, desde que ejecuten profesionalmente una estrategia, un resultado positivo y pues es un poco lo que marca la tendencia del fundraising en este momento en América Latina. ¿Cómo yo consigo aumentar mi base de socios? Y aquí hay un par de casos interesantes. Existe una organización en Brasil que tiene una base de 450,000 socios. Significa que todos los meses, cada vez que el mes cambia, 450,000 personas hacen un aporte. Y tenemos una organización en Colombia con resultados similares. Es decir, hay casos de éxito muy grandes que están teniendo resultado y hay decenas, o sea, son decenas de organizaciones las que están en el rango de los 20,000, 30,000, 40,000 socios mensuales. Y hay algo importante en esto, es que las causas de las pequeñas organizaciones u organizaciones no estructuradas son igual de importantes a las causas de las grandes organizaciones. No existe una especie de jerarquía que por ser una organización más grande, más estructurada, mi causa es más importante. No importa qué tan pequeña es tu organización, tu causa es muy importante. Y la gente dona a las causas, la gente no dona a las marcas. Las marcas son, por así decirlo, un mecanismo de generar trust, confianza, pero lo que mueve a alguien a donar es la causa. Por tanto, tu organización, no importa qué tan pequeña sea, podría conseguir resultados. Esto es como una comparación de, por ejemplo, cuánto es la aportación media en España. Eso es un estudio hecho por una consultora. Ellos dicen que el socio promedio en España da 11 euros por mes. En México, por ejemplo, tenemos hoy en día una aportación media de $15. ¿Por qué es eso? Porque en países de América Latina tenemos una donación tan importante como existe en Europa, y es porque nosotros estamos en un mercado que no es saturado. Cuando tú vas a ver, la gente aquí en América Latina todavía no tiene tan establecida la cultura del dar, y hay mucha gente, la mayoría, que aún no tiene un compromiso con una organización. Tú te vas a Europa, es un mercado mucho más maduro, mucho más avanzado. Muchas de las personas donan con frecuencia y donan para varias organizaciones, por eso dividen su donación mensual. Entonces, ¿cuáles son como los economics de esto? Pues es que si yo tengo un donante de $15 por mes y esa persona me da 12 meses al año, yo tengo $180 de ingreso previstos por un donante, que es muy poco dinero, pero si yo tengo 10, ya son 2,000, y si tengo 100, ya son casi $20,000 al año de ayuda para mi causa. ¿Qué pasa si tengo 1,000? Yo estoy hablando de que mi funding son $200,000 por año y eso ya le cambia la vida a una organización. Quien tenga $200,000 de presupuesto garantizado comienza a decir, oye, los basics para poder operar ya los estoy cubriendo, al menos parte de ellos. De pronto no los proyectos, pero la parte para operar la tengo. Entonces, es importante que veamos esto como un ejercicio de se puede conseguir. Y esto tiene una dinámica súper fácil y es, oye, si yo conseguí un donante, soy capaz de conseguir 10. Si yo conseguí 10, soy capaz de conseguir 50. Si conseguí 50, mi problema es más un tema de cómo voy a escalar y hacer en una frecuencia mayor lo que ya identifique que me funciona. Entonces, esto es un proceso de escalera, donde lo más importante es el deseo de la organización a que esto ocurra y lo más importante es el deseo de la organización a que, se logren estos resultados de los donantes. Nosotros hemos visto organizaciones que cuando se comprometen a realmente buscar esta estrategia, todas, sin excepción, lo logran desde que la persona que colocan a ejecutar esta estrategia esté comprometida, desde que la organización entienda que esto es una prioridad. Y bueno, al inicio las donaciones recurrentes pueden no representar mucho dinero, pero con el tiempo las donaciones recurrentes representan un dinero muy significativo, quizás el más importante de la organización. Y aquí un ejemplo importante. Resulta que vino el COVID, hubo muchísimos recortes de las donaciones corporativas, donaciones de foundations a organizaciones pequeñas porque el presupuesto no estaba más. Las empresas por la crisis económica tuvieron que recortar sus presupuestos y eso hizo que muchas organizaciones que estaban acostumbradas a recibir ayudas recurrentes dejaran de recibirlas y causó una crisis muy grande en todas aquellas organizaciones que no estaban orientadas a donantes recurrentes. Las que tenían donaciones recurrentes ni siquiera sintieron el cambio. Este es un ejemplo real de una organización que es cliente de Afrus y nada, su ingreso cuando vino el COVID no se afectó en absoluto. Sus ingresos siguieron siendo absolutamente comunes. Entonces, algo muy importante que ustedes deben colocarse en la cabeza es que realmente las organizaciones más estables tienen más supporters.
Tienes que hacer un esfuerzo para construir una base de datos. Dentro de esa base de datos, saber quién es un lead, quién es un donante, quién es un socio. En el caso de los leads y de los donantes, cómo vas a trabajar, cómo vas a hacer para que esos donantes se vuelvan socios. Y bueno, aquí voy a hablarles un poquito de los basics en cómo hacer esto, cómo comenzar a construir eso. Digamos que lo primero que hay que entender es que tu éxito en la recaudación de fondos va a existir si tú tienes en tu recaudación de fondos una orientación a necesito construir una comunidad, no necesariamente el dinero. Tienes que ir atrás de que la gente haga parte de tu causa, se inscriban a tu base de datos, reciban comunicaciones, hagas ejercicios para que esa base de datos crezca. El segundo punto importante es, esto es un ejercicio de personas de clase media. Esto no es un ejercicio únicamente de personas con poder adquisitivo alto. Quienes donan son personas con ingresos muy normales, de 2, 3 o 4 veces el salario mínimo de acuerdo al país donde están, y la gente hace compromisos que son microcompromisos, pero que pueden asumir y que los hacen con mucho cariño. Partamos de la base de que somos una sociedad de personas muy generosas donde la cultura del dar todavía no se ha masificado. Entonces, si yo le digo a alguien, oye, ¿me puedes dar 30 centavos de dólar por día? Es muy probable que todo el mundo te diga, sí, yo te puedo dar 30 centavos de dólar por día y eso no me va a afectar nada. Bueno, si alguien te da 30 centavos de dólar por día, te está dando automáticamente $10. Si tú le pides a alguien, dame 50 centavos de dólar por día, es muy probable que todo el mundo te diga, sí, yo te puedo dar 50 centavos de dólar por día, eso no, ni siquiera lo voy a anotar, pues ya te está dando $45 por mes. Entonces, pues nada, es importante, perdón, $15 por mes. Entonces, es importante que exista la mentalidad de estos son micro donaciones que la gente de clase media puede dar, y por eso los que hacen fundraising de manera consistente crecen tanto sus bases de donantes, porque no es un ejercicio orientado a la clase que tiene capacidad adquisitiva únicamente, sino que lo hacen en cualquiera de los estratos. Y bueno, ¿y qué es un follower? Un follower, alguien que esté en tu base de datos, puede ser, como les explicaba antes, un prospecto lead, puede ser un donante, puede ser un socio, puede ser también un voluntario o un influencer. Por tanto, todos los followers tienen como una vocación dentro de su base de datos y tú debes trabajar para de alguna manera irlos migrando o irlos haciendo un ejercicio de upgrade. Y bueno, una ventaja muy importante, todo el mundo está conectado hoy en día en Internet. Es muy importante que entiendan que nada, que tú con las herramientas digitales, con marketing digital, puedes hablarle a los que son tus target profiles, y no solamente dentro de tu país, sino también a nivel internacional. Y por tanto, pues nada, tienes una gran posibilidad de que si haces marketing digital puedes llegar a esa población que te puede apoyar. Y algo que también que es muy interesante y es el lockdown enseñó a la gente a transaccionar en Internet muchísimo más que antes. Por tanto, hoy no importa la edad de las personas, es muy común, es muy fácil que transaccionemos por Internet sin problema ninguno. Entonces, ¿cuáles son como esos eran insights? ¿Cuáles son como los basics bajo los cuales debemos trabajar? Uno es a nivel de comunicación, tienes que contar cuál es tu causa. Estos son como 3 pilares de comunicación que con mucha frecuencia incentivamos a las organizaciones y que de alguna manera encontramos como una falencia sistemática en todas las organizaciones, que no hablan en profundidad de estos 3 temas. ¿Cuáles son esos 3 temas? Primero, la causa. Casi ninguna organización cuenta el contexto donde trabaja. Yo les pongo un ejemplo. Algún día vi una campaña que decía que 47 de cada 100 jóvenes no terminan el colegio en Colombia. Yo nunca pensé que fuera tan grave el problema de la deserción escolar o la falta de educación. Entonces, si tú no cuentas el contexto donde trabajas, la causa, el macro problema que estás intentando resolver, la gente no va a entender por qué es tan importante tu causa. Luego, el segundo punto es, cuenta mucho lo que haces, que es una segunda falencia que veo sistemáticamente en las organizaciones. No cuentan lo que hacen, cuentan muy poco de su trabajo, cuentan ligeramente, y deberían hacer un esfuerzo para que la gente entienda que se esfuerzan mucho, que trabajan mucho para cambiar la situación de las personas a las que ayudan dentro de esa causa que trabajan. Y por último, las historias, los testimonios, es muy importante. Cada organización debería trabajar en hacer documentación de su impacto. Coger y hacer documentación de, ok, cuál es, por así decirlo, la situación de una persona antes de que llegara a mi organización, cómo la ayudé, cómo es su vida después. Y esos testimonios de vida son los que de alguna manera más sensibilizan, nos llevan a la gente a donar.
Y bueno, partiendo de esa base de la comunicación, aquí quisiera hablarles un poco de los basics que deben tener. El primer basic es, tienes que tener un formulario de donación en tu página web. O sea, tienes que tener página web y tienes que tener un formulario de donación en tu página web. Si no tienes las dos cosas, pues no logras comenzar. Esos formularios de donación tienen que ser formularios de donación que tengan la posibilidad de tener donaciones recurrentes, es decir, que alguien pueda decir, te voy a dar una donación mensual. Y pues nada, tienen que ser formularios amigables, que no solamente te reciban la donación, sino que permitan que eso pase. Luego, tienen que ser formularios que sean mobile también, que permitan que de alguna manera tú a nivel de dispositivo celular puedas usar estos formularios de manera adecuada también. Entonces, también de alguna manera deben ser unos formularios móviles. Y parte de esas cosas es lo que Afrus Essentials intenta cubrir o intenta de alguna manera resolver dándote tecnología para que estas cosas no sean una barrera, sino que sean relativamente fáciles. Luego, a nivel de recaudación, ¿vale? Digamos que hay que entender que mi recaudación, por supuesto que el resultado final es el dinero, pero no debe estar enfocado en el dinero. Entonces, este es un ejemplo de una campaña orientada a conseguir dinero y no orientada a conseguir donantes. Las campañas tienen que ser orientadas a que yo consiga la información de quien me donó. ¿Por qué? Porque así yo tengo la capacidad de volver a pedirle a esa persona que ya me dio una vez, y está comprobado por muchos estudios, por mucho comportamiento transaccional, que la persona que te donó una vez tiene una probabilidad mucho más alta de volverte a donar de aquel que nunca te ha donado. Por tanto, cuando tú haces campañas, la primera comunidad a la que tú le vas a pedir ayuda es a los que ya te donaron, pero para eso necesitas tenerlos identificados. Por tanto, esas campañas donde yo publico la cuenta bancaria, publico la billetera móvil y no pido la información, son completamente inútiles. Necesito pedir la información. Ese es uno de los primeros errores que se comete. Y bueno, la explicación es esa. Quien ya te donó, pues tiene muchas más probabilidades de volverte a donar. Y bueno, ¿cómo yo logro eso? Aquí viene un concepto muy importante, y es, necesito hacer campañas. Las campañas son el mecanismo por el cual yo ya le puedo pedir a la gente que me ha donado y puedo reclutar nuevos donantes. La idea de las campañas es que existan en todas las organizaciones. Deberías tener mínimo de 2 a 5 campañas por año, no menos que eso. Y pues nada, la idea es que tú como organización hagas un cronograma donde tú, dices en el año qué campañas vas a hacer. La campaña más importante del año siempre es a final de año. Comienza en noviembre 15, termina después de Navidad. Es la época donde la gente más dona. En algunas organizaciones casi un tercio del ingreso se consigue en diciembre. Por tanto, es una campaña que siempre debes ejecutar. Pero adicionalmente a eso, debes hacer otras campañas en el año que de alguna manera te ayuden a que constantemente estés creciendo tu base de donantes y pues consiguiendo aportes de los donantes existentes. Entonces, una campaña, cuando lo vemos a nivel individual, tiene estos dos objetivos. ¿Cómo yo hago que la gente que ya me donó me vuelva a donar? Y cómo yo hago que la gente que no me conoce me conozca. Entonces, aquí hay un tema muy interesante, y ese, sobre todo hablando de la gente que me conoce, es los resultados de una campaña dependen de algo llamado de marketing reach. Reach es cuánta gente se enteró de que yo estoy haciendo una campaña, cuánta gente me vio. Entonces, cuando yo planeo mi campaña, yo debo, pues nada, entender que la campaña va a traer resultados basados en estos dos ejes, y que una de las cosas importantes es cómo yo le voy a dar visibilidad a mi campaña. Por eso unas organizaciones terminan consiguiendo más recursos que otras, porque algunas organizaciones hacen un esfuerzo importante en que su campaña sea realmente visible, y es uno de los países en los que vamos a trabajar. ¿Y en cómo hacer visible una campaña? Hay muchas formas de hacerlo. Digamos que no es el objetivo de este webinar en particular detallar cada una de las formas de hacerlo, pero lo vamos a mencionar, y es, tú tienes dos caminos. Tú tienes dinero para invertir en publicidad digital, que es el camino que usan organizaciones ya estructuradas, o tú haces algo llamado de guerrilla fundraising, que es, me invento cualquier tipo de actividad que permita que yo le pueda dar visibilidad a mi campaña. Y en ese sentido tengo campañas que son de PR, o sea, campañas que son orientadas a que los medios de comunicación me publiquen, me puedo inventar un evento, uso mi red de amigos, consigo influencers, hago lo que sea para llamar la atención. Y en el caso de los donantes existentes, pues nada, es definir con qué canales vas a comunicarte con ellos para pedirles una donación nuevamente, sean canales digitales como internet, sean canales de pauta, o sean canales orientados a una comunicación más directa como un contact center. Entonces, recuerden esto, es muy importante. Entre más te escuchan, más te donan. Por tanto, realmente uno de los objetivos importantes de las campañas
es que el reach o la visibilidad de la campaña sea alta. Campañas con alta visibilidad van a tener muchas donaciones, campañas sin visibilidad no tendrán donaciones, ¿vale? Y eso pues depende de cada organización. Listo. Y a nivel de first steps, ¿ok? ¿Qué es lo que organizaciones nuevas pues deben hacer? Digamos que entender que todos tenemos una red natural, personas que nos rodean. Dentro de esa red natural yo tengo personas que están en mi organización, tengo la gente de la junta directiva, tengo los empleados y todos tenemos gente o un círculo natural alrededor. Cada una de las personas de la organización tiene una red natural. El ejemplo más fácil de ejemplificar esa red natural es el WhatsApp. Todos tenemos un WhatsApp. En promedio se dice que cada persona en el mundo tiene 200 contactos en el WhatsApp. Y bueno, si no tienes a nadie, comienza por ahí. Es una forma de cómo comienzas pequeñito y cómo de alguna manera logras acelerar el proceso. Luego, tú te inventas actividades que de pronto no requieren inversión de dinero, más bien sí inversión en tiempo, que sean como una excusa para poder atraer a las personas. Cualquier tipo de actividad que tú te hagas pues es válida. Digamos que lo más común es hacer cenas, hacer charlas, hacer subastas, hacer eventos, donde tú eventos deportivos, donde tú de alguna manera vinculas a que las personas se enteren de tu evento, saben que ese evento es hecho con el objetivo de una recaudación de fondos orientada a apoyar una causa. Y bueno, es como la forma básica de hacerlo para organizaciones que no son sofisticadas todavía. Aquí un ejemplo de un evento en Colombia que hoy en día es un evento que no hay un año que se dé sin que el presidente de la República asista. Se llama el Banquete del Millón y es un evento que comenzó con una simple cena promovida por un sacerdote buscando de alguna manera que hubiera ayuda. Eventos deportivos son súper comunes, también valen muchísimo, es algo que la gente hace. Subastas, también tú buscas artistas, buscas jugadores de fútbol, cosas de ese estilo, para que pues, puedas subastar elementos de ellos. Es una muy buena excusa para conseguir recursos. O algo que está muy de moda hoy en día y es muy importante es el uso de influencers. Cuando usas influencers, consigues que la gente tenga visibilidad de tu campaña. Depende, si más o menos visibilidad, de qué tan comprometido es el influencer contigo, porque si un influencer muy comprometido va a decir, ok, yo voy a hacer lo que sea para que seas visto. Un influencer poco comprometido te menciona una vez y ya está. Entonces, es importante eso. Por último, los voluntarios. Hay mucha gente que está dispuesta a donar tiempo. De hecho, como una cifra relevante, es 3 veces más el valor del tiempo donado en el mundo que el dinero donado en el mundo. Por tanto, pues nada, que consideren voluntarios es importante y cada voluntario tiene capacidad de hacer cosas para ayudarte a desarrollar tu organización. Igual que el trabajo con empresas, las empresas es importante también que trabajes con ellas. Las empresas no son una fuente de un cheque, sino también o adicionalmente son el lugar donde tú puedes conectar con una comunidad de la empresa. Entonces tú puedes hacer que los donantes, perdón, que los empleados de una empresa te apoyen, que la empresa haga matching, sacar nuevos voluntarios, hacer muchas cosas con la comunidad de la empresa. Lo importante es que la empresa te dé el espacio para que puedas hablar y puedas promover tu causa. Y bueno, esos son como basics de cosas que puedes hacer si no tienes recursos. Ahora, si tienes recursos, pues nada, tú comienzas a hacer campañas digitales, donde el objetivo de las campañas digitales es, una vez tú creas una página web para que alguien pueda donar, garantizar que existe una visibilidad alta sobre tu campaña y eso lo haces mediante pagando publicidad digital. Entonces, lo que tú haces cuando tú inviertes en publicidad digital es que la organización pueda, enterarse de tu campaña, llegar a visitarte, etcétera, etcétera. Para eso hay un framework en cómo se montan esas campañas. Digamos que debes entender que existen 3 tipos de audiencias. Las audiencias que ya te pertenecen, que son equivalentes a las redes sociales, la base de datos de tus emails, la gente que te visita el website y cualquier tipo de contacto que puedas generar sin ningún tipo de inversión. Luego están las campañas virales o el componente de earned, que es cuando tú consigues que influencers, medios de comunicación o similares viralicen tus contenidos y te den visibilidad. Es uno de los componentes más importantes que pues no se logra sin liderazgo. Y por último, el invertir en publicidad. Y aquí lo importante es que hay una lógica económica detrás de esa inversión. Yo invierto dinero en publicidad, por cada dólar que yo invierta, ¿cuánto dinero debo conseguir de retorno para que mi campaña esté en una franja financiera saludable? Y bueno, para hacer esas campañas digitales necesitas hacer una landing page. Landing page es diferente del website. La idea de una landing page es una landing page donde tú expones claramente para qué es tu campaña, qué es lo que quieres hacer, para qué pides dinero, cuánto dinero necesitas. Colocas el formulario para que la gente done y de alguna manera intentas colocar la comunicación adecuada para sensibilizar de por qué tu campaña es importante. Aparte, bueno, la landing page, herramientas como Afros te permiten que crees esa landing page para campañas si lo quisieras, es una de las cosas que hacemos.
También que hagas uso de social media. Social media, aquí lo que es muy importante es entender que hay dos tipos de social media orgánica y social media paga. Social media orgánica se refiere a la publicación en redes sociales sin pagar por publicidad, y social media paga es cuando tú publicas en redes sociales, pero tú haces un proceso de boostear o amplificar el contenido mediante la inversión en publicidad. Es muy importante en la experiencia que tenemos que hagas esa inversión de dinero, porque las redes sociales limitan tu reach cuando tú no inviertes. Están pensadas para que tú como anunciante gastes dinero en amplificar tu contenido, y lo debes hacer. ¿Qué es lo que ellas te ofrecen a cambio? Que la amplificación es relativamente barata, y que tú puedes segmentar muy bien a quién le quieres hablar. Por tanto, es importante que se considere ese componente de social media. Luego, perdón, el email marketing. Tienes que hacer email marketing. Para eso, pues es importante que tu base de datos, de alguna manera, permita que eso ocurra, que esa base de datos funcione. Y pues para eso herramientas como Afros te dan todo el stack o todo el motor necesario para que planees campañas y hagas email marketing de manera profesional. También que hagas la búsqueda de medios de comunicación, que intentes como sea buscar que los medios de comunicación le den visibilidad a tu campaña. Es quizá de los elementos más importantes. También los influencers. Si tú no consigues quien amplifique tu campaña, pues vas a depender únicamente de tus medios propios o tus medios pagos. Y la idea es que tú logres, por así decirlo, buscar eso. Adicionalmente, un componente que se está volviendo muy importante es la ejecución de estrategias peer-to-peer, peer-to-peer fundraising. La idea del peer-to-peer fundraising es que logremos, por así decirlo, hacer que las personas de tu comunidad no solo te den dinero, sino que se vuelvan fundraisers y que ellos te apoyen. Es algo que de alguna manera es muy relevante. Existen casos muy exitosos de peer-to-peer fundraising en el mundo. El más exitoso quizás el de Charity Water, tiene una gran adopción de una comunidad gigantesca que apoya a esta organización. Pero para que eso funcione, tú tienes que crear cultura en tu comunidad de personas, de que ellos pueden hacer acciones también para conseguir dinero. La acción más común y sobre la que cualquier organización debería comenzar es, oye, dona tu cumpleaños. ¿Qué es donar tu cumpleaños? Cuando vas a cumplir años, creas una página web, creas una sección donde tú subes tu foto, dices, oye, voy a cumplir 41 años, quiero este año que mi regalo sea apoyo a una causa, y tú difundes eso a tus amigos y les dices, oye, no me regales cosas materiales, regálame una donación, estaré muy feliz de así hacerlo. Entonces, el poder difundir el peer-to-peer es algo muy importante. Hay muchos ejemplos exitosos de gente que asume estos compromisos, dice, oye, voy a conseguir, y realmente crea un efecto importante. Siguiente punto es el trabajo con vídeos. Los vídeos son el mejor mecanismo de comunicación posible para que la gente te done. Los vídeos tienen que ser en formato publicitario, vídeos cortos orientados a sensibilizar. El lenguaje del fundraising es un lenguaje muy emocional, no es un lenguaje crudo, y pues bueno, cuando tú haces vídeos son el mejor elemento para que tú difundas eso en las diversas redes sociales o en las diversas plataformas de pauta existentes. Y cuando tú inviertes en publicidad, esta es de las cosas más importantes, existe un par de indicadores que tienes que considerar. ¿Cuál es el ROI? ¿Cuál es el payback? El ROI se refiere al retorno de inversión, return of investment, y el payback es cuántos meses te demoras en recuperar esa inversión. Entonces, es muy importante que cada organización aprenda a cómo calcular este ROI y este payback, y sobre eso logre crear pues todo un trabajo de vamos a medir si mi campaña está siendo viable o no, y cuando la campaña está viable, que tú hagas un ejercicio financiero de cuánto dinero puedes invertir, en cuánto tiempo lo recuperas y cuánto potencial ingreso eso representa en el largo plazo. Afrus te ayuda a que tú tengas la posibilidad de calcular esos indicadores, saber tu ROI y tu payback, y que tú puedas sobre ese trabajo pues desarrollar una estrategia. Una oportunidad muy importante que toda organización debería aprovechar es el uso de Google Grants. Google Grants es un programa que ofrece Google de manera gratuita, donde te dan $10,000 por mes. No es poco dinero, es mucho dinero. Y es un programa que realmente permite que haya un impacto positivo para la organización. Por tanto, me parece que es interesante que esto se tenga muy en cuenta. Entonces, el uso de Google Grants es dinero que está sobre la mesa, no hace sentido no tomar en cuenta ese grant. Es difícil de usar, sí, probablemente necesites un partner que te ayude a ejecutarlo bien, pero igual es un beneficio muy grande que ninguna organización debería perder. Estamos hablando de $120,000 por año en publicidad gratis, y que son $120,000 reales, no son $120,000 hipotéticos. Entonces, hay que aprovecharlos. Entonces,
Una campaña, recapitulando un poquito, te va a traer como resultado 3 cosas. Gente que se inscribe y no te dona, leads. Gente que te hace una donación única, donantes. Y gente que adquiere un compromiso mensual con la organización. ¿Qué debes hacer tú después de la campaña? Debes coger a todos los leads y todos los donantes y hacer un ejercicio de push, normalmente mediante Contact Center, para que esas personas se conviertan en socios. Es parte de lo que tienes que hacer. Entonces tú tienes campañas y tienes en paralelo corriendo una estrategia de donantes recurrentes para que de alguna manera pues nada, puedas realizar esta conversión de leads y donantes en socios. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que un donante, quien ya te donó, es el mejor prospecto para ser socio. Así funciona un poquito. Y pues bueno, digamos que nada, la manera más interesante para hacer esto es con un contact center. Organizaciones que no tengan presupuesto para montar un contact center, crear equipos de voluntarios es súper válido, es como debería funcionar y pues nada, ahí es un tema de liderazgo también. ¿Soy yo capaz de convencer personas a donar su tiempo para llamar? Es como funciona un poquito. También aquí Afrus, lo que hace es que Afrus te permite o Afrus te da toda la información de a quién debes llamar, te da la capacidad de que mandes un link de donación, etcétera, etcétera, y pues te da como toda la información de tu base de datos para que tú puedas de una manera muy clara nada, poder clasificar a quién le vas a hablar, ¿vale? Que es importante entender que no existe causa pequeña, por tanto, desde que tu comunicación sea buena, cualquier causa puede conseguir apoyo, causas ambientales, causas de emergencia, ayuda a la tercera edad, ayuda a la niñez, ayuda a la educación, ayuda a la pobreza extrema, ayuda al hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las causas son importantes. Listo. A nivel de comunicación, yo les voy a mostrar un ejemplo. Perdón un segundo, voy a parar la pantalla para que ustedes puedan escuchar el sonido. Necesito venir acá. Un momento, por favor. Me voy a videos. Ok, listo. Yo creo que... ok, es aquí. Listo. Mi nombre es Madre Graciana y soy de Perú. Vivo en un pueblo pequeño de la sierra, donde la vida de la gente es muy difícil. Por eso estamos aquí. Aquí no reside ningún sacerdote. Por eso el Santo Padre nos permitió asistir los matrimonios, bautizar y hacer la celebración. Pertenezco a la Congregación de Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Junto con las madres, ayudamos a la gente. Les damos felicidad y traemos esperanza. Nosotras cada día viajamos muchas horas para estar con la gente más abandonada. Nosotras les enseñamos que a la luz de la fe superen sus dificultades y acepten sus sufrimientos, porque algo más les espera. Estamos con la gente en sus situaciones más difíciles, en sus enfermedades, y les ayudamos al buen morir. El cuerpo de Cristo. En esos momentos, ellos no están solos. Cada día rezamos por nuestra gente, por nosotras, para que no nos falte la fuerza que necesitamos, y por nuestros bienhechores que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica. Nuestra entrega a esta gente es por amor a Dios, pero esta ayuda es gracias a nuestros bienhechores de ACN. Gracias. No te estamos oyendo, Diego. Gracias, perdón. No, comentaba que esto era un video que es verdad que es de un tema religioso, pero fue una campaña extremadamente exitosa que gracias a su comunicación logró recaudar mucho dinero y una avalancha de personas queriendo ir a la obra de estas niñas en el interior de Perú. Entonces es un ejemplo de comunicación, como la comunicación, si es asertiva,
puede lograr que la gente se sensibilice. Esta comunicación se aplica a cualquier tipo de organización o cualquier tipo de causa. Dependiendo de tu causa, pues tú debes poder sensibilizar a la gente, pues que la gente diga, wow, qué cosa interesante. Entonces, listo, ya en la etapa final de esta charla, ¿por dónde debes empezar? Tus basics son, tienes que tener la tecnología, con Afrus te ayudamos a que la tengas, igual las plataformas de pagos, poder recibir las donaciones, tienes que tener equipo, alguien de tu organización tiene que ser responsable de fundraising. Entonces, teniendo el equipo, la tecnología, pues puedes decir, ok, ya voy a empezar. El paso 2 es, hagamos un plan de learning, vamos a aprender un poco cómo esto nos funciona. Cada organización termina encontrando caminos diferentes. Hay organizaciones muy digitales, muy fuertes en comunicación, les funciona mucho. Hay organizaciones muy fuertes en liderazgo, no digitales, hacen eventos, les funciona mucho. Hay organizaciones, de todos los tipos. Entonces, tienes que probar varias cosas hasta que tú llegues a la conclusión de entender cuál de todas esas cosas que vas a probar es la que más te funciona. Por último, pues nada, es importante que después de que hagas esa etapa de learning, que no se demora menos de 6 meses, 6 meses es un plazo razonable para este punto 2, tú ya pasas a una etapa de crecimiento, donde en la etapa de crecimiento tú ya tengas una proyección de cuánto vas a crecer en el tiempo y qué tipo de budget generas a partir de eso, tanto de inversión como de retorno. Entonces, esos son como los pasos de fundraising. Y bueno, digamos que el requisito importante para que esto funcione es la actitud. Si tú tienes una actitud positiva, vas a lograr que esto pase. Si no tienes una actitud positiva, esto jamás va a pasar. Es decir, el liderazgo de la persona que tú coloques al frente de la organización es que tú vas a lograr que estas estrategias den resultado. Nosotros proveemos tecnología, proveemos estrategia, pero realmente es la persona a la que tú sientas que va a hacer que esto pase. No existe ninguna plataforma de fundraising en el mundo que funcione solita. Necesitas tener un liderazgo y cuando hay liderazgo los resultados vienen de manera contundente y hacen que las organizaciones se transformen, crezcan y sean exitosas en el largo plazo. Y bueno, al final de la historia lo que terminas teniendo es una especie de visión global, estratégica de cómo tú organizas tu fundraising, donde lo que tú buscas es, tienes una campaña Always On, que es una campaña que siempre corre, tienes tus campañas estacionales por año, tienes tu programa de donantes recurrentes o contact center trabajando para migrar leads y donantes en donantes recurrentes y tienes estrategias orgánicas que haces a lo largo del año. Todo esto acompañado de social media, que social media tiene como la principal función de darte visibilidad más que darte un performance alto. Organizaciones que solo hacen social media no logran resultados interesantes, necesitas hacer más cosas y bueno, de eso se trata un poco el fundraising. Y bueno, para finalizar un poquito, les hablo sobre Afrus. En Afrus hemos ayudado a que más de 100 organizaciones consigan aproximadamente 300,000 donaciones en los últimos 24 meses. Hemos ayudado a que las organizaciones consigan millones de dólares a través de nuestra plataforma. Pues nada, la base es lo que les decía, si una organización tiene recursos, tiene mayor impacto social y eso es lo que buscamos. Y lo que queremos como organización es quitar la complejidad tecnológica que puede tener hacer fundraising de una manera profesional. Lo que hacemos es darles una suite que es primero mucho más económica que hacer el fundraising pues, de una manera un poco más tradicional. La suite está lista para usar y es una plataforma all-in-one que permite que como organización tú tengas todo el stack tecnológico para hacer recaudación de fondos de manera profesional. Es una plataforma madura, tenemos más de 200 features muy pensados, muy integrados alrededor de cómo haces fundraising, todo gira alrededor del fundraising. Y bueno, cuando usas Afrus, pues puedes hacer de manera profesional. Y por último, pues Afrus es también una metodología, que es un poco la introducción a esa metodología de lo que les hablamos hoy, de forma que nada, que pues no solamente tenga la tecnología para hacer esto, sino que además también puedas captar recursos. Listo. Ese es el contenido de hoy, exactamente 45 minutos. Ahora nos queda algo de tiempo. La idea es, nos quedan unos pocos minutos. Si hay alguna pregunta, Paula, avísame. Y nada, de forma inmediata, pues nada, podemos responder las dudas que existen. Diego, muchas gracias por todo lo que nos compartes hoy. Es un contenido súper valioso para empezar a desarrollar este canal. Si las organizaciones aún no lo han desarrollado, hoy están tímidos nuestros participantes, José Manuel, Andrés, Marta, Abelardo, Javier, Natalia, si alguno tiene alguna duda, por favor, pueden hacerla en el chat. Si no hay preguntas, no se preocupen, digamos que lo más importante, quizá ahí es un poco donde voy a hacer un énfasis para finalizar esta charla, es ustedes van a conseguir resultados en recaudación de fondos, resultados muy relevantes. Si creen en esto, si ustedes creen que este canal es un canal que funciona y si dedican el liderazgo necesario para que
ese canal se desarrolle. Organizaciones que dicen, oiga, le apuesto a esto y me meto de cabeza y coloco a la persona adecuada, sacan adelante sus organizaciones. Quien no lo hace, no logra resultados. Y no es un problema del fundraising, es un problema simplemente de cuál es el mindset que yo tengo para de alguna manera lograr que estos resultados vengan. Entonces, nada, tenemos hoy en día, la verdad, cientos de clientes teniendo resultados increíbles. Bueno, la verdad es que ojalá pues crean en esto el fondo de individuos y den una oportunidad para que sus organizaciones se desarrollen localmente y puedan hacer esto, ¿vale? Quienes quieran, solo para finalizar, ya con esto les despido, muchas gracias por haber venido. Les voy a dejar mi correo aquí apuntado para que lo tengan. Mi correo está aquí. Les voy a dejar también mi WhatsApp. Cualquier persona que necesite algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, etcétera, etcétera, pues nada, con el mayor placer los ayudamos. Como les decía, somos una compañía de tecnología que busca de alguna manera, pues nada, apoyar su proceso, haciéndolo más fácil. Entonces, pues nada, estamos a su completa disposición. Y la verdad, muchas gracias por asistir a esta charla, ¿vale? Para Marjan, que nos hace una pregunta de cómo hace, nada, te acabo de dejar mi contacto, si quieres déjanos tu correo aquí y yo me encargo después de contactarme contigo para, bueno, contarte un poco más qué hacemos desde Afros y cómo podemos apoyarte, ¿vale? Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos por asistir. Diego, gracias por todo el contenido que nos compartiste y quedamos súper atentos a todas las preguntas posteriores. También les llega a su correo el replay de este contenido por si quieren compartirlo con sus equipos o con sus colegas. Ahí está disponible para ustedes. Muchas gracias a todos. Un gusto conocerlos. Gracias, Diego. A todos. Bueno, un abrazo. Gracias por todo. Chao, chao. Chao.